Y una vez más estamos aquí ingresando a sus hogares junto a los profesionales para hablar de salud e informarnos sobre las diferentes patologías, pero especialmente las que nos permiten fomentar la prevención de enfermedades, como por ejemplo la que abordaremos en este primer tramo del programa con el doctor Federico Machado, quien se refiere a los síntomas del infarto agudo de miocardio. Cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, nos referimos a que ocurre que una de las arterias, que se llaman arterias coronarias que irrigan al miocardio, se tapa por un trombo, se tapa por un coágulo. La enfermedad que se llama arteriosclerosis, que tiene algunos factores de riesgo para la progresión de que se tapen esas arterias, ya vamos a nombrar los factores de riesgo que, como todos ustedes saben, son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto y el tabaquismo, hacen que las arterias se vayan tapando. Las arterias de todo el cuerpo, las arterias del corazón, las arterias del cerebro, y un buen día se tapa una arteria del corazón y parte del músculo puede morirse. Y eso es lo que nosotros los médicos le llamamos infarto agudo de miocardio. Dadas las consultas que me hicieron llegar a través de este programa, intentaré comunicarles los síntomas de cuando uno tiene que sospechar un infarto agudo de miocardio y la importancia de identificar esos síntomas y por qué la consulta precoz. El infarto agudo de miocardio tiene una mortalidad elevada. Si nosotros comparamos una persona que está cursando un infarto agudo de miocardio y otra que no, la persona que está cursando un infarto agudo de miocardio tiene una mortalidad 5 a 10 veces mayor. 5 a 10 veces mayor. Por lo cual, nosotros cuando pensamos que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, es un cuadro extremadamente grave. Volviendo al tema para que se entienda, cuando hay un infarto pensamos en una arteria que está tapada. El pensamiento siguiente, el pensamiento de todos los médicos, es que tenemos que destapar esa arteria. Y el tiempo que transcurre entre que se genera el infarto y se destapa la arteria es crucial. Que nosotros en la facultad nos dicen que el tiempo es músculo y es así, esa aseveración es correcta, porque cuanto menos demoremos en destapar esa arteria, el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor. Para destapar esa arteria, el término médico se llama reperfusión, y esa reperfusión se puede hacer por un medicamento que se lo pasa por la vena, que se llama trombolítico, o sea, puede ser una reperfusión química, o se puede hacer mediante una reperfusión mecánica en un cateterismo cardíaco y una angioplastia. Ahora, a continuación, les voy a contar las características del dolor que hace sospechar que usted esté teniendo un infarto, por lo cual debe de consultar a un servicio de emergencia móvil o a un centro asistencial que cuente con un médico y la posibilidad de hacer un electrocardiograma para descartar un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio genera un dolor muy importante a nivel del centro del pecho, un dolor que tiene la característica de ser opresivo, quiere decir que como que le aprieta, como que tuviera un peso que le esté apretando o que le quema en el pecho, que se corre para el cuello, puede sentir una garra, una sensación de garra en el cuello, se puede correr a la mandíbula, al brazo izquierdo, también a los hombros. Ese dolor habitualmente dura más de 15 minutos y se puede acompañar con falta de aire, con sudoración, que usted se bañe de transpiración y con ganas de vomitar. Entonces, repasando las características del dolor, si usted tiene un dolor que aparece bruscamente en reposo, de las características antes mencionadas, que le apriete el centro del pecho, que demore más de 15 minutos, que se acompañe de sudoración, que se acompañe de falta de aire, que se le corra para un brazo, para el cuello o para los hombros, debe de hacer una consulta precoz para descartar la presencia de un infarto agudo de miocardio. Pero lo más importante en este tema es la prevención, no tratar de llegar al momento que sufrimos un infarto del corazón o un infarto cerebral, lo que se conoce como una hemiplegia. Para eso debemos de controlarnos periódicamente, debemos de controlar nuestros factores de riesgo vascular. ¿Qué son los factores de riesgo vascular? Los factores de riesgo vascular son condiciones que hacen que
que aumentemos nuestro riesgo de tener un infarto agudo de miocardio, una hemiplegia, un accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular. Entonces, tanto la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo vascular, como el ser diabético, el tabaquismo y el tener colesterol alto son las cosas que debemos de controlar periódicamente con nuestro médico. Y como ya es tradicional en este espacio dedicado a la fertilidad, nos educamos junto a la doctora Rita Bernocchi. Hoy vamos a hablar de la preservación de la fertilidad. ¿Qué se trata este tema? En realidad, cada vez más las mujeres están buscando sus hijos en forma más tardía. Y eso pasa porque a nivel mundial existe un tema de realización personal, de estudios a nivel laboral, y por lo tanto la gente comienza muchas veces a buscar sus hijos a partir de los 35 o 38 años. La edad promedio de pacientes que teníamos hace años era 36, en cambio nuestra edad promedio ahora es 39 con algo, lo cual se asocia a disminución de los resultados de tratamientos, aumento de riesgo de aborto y también aumento de alteraciones genéticas en los niños. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Bueno, una de las formas que tenemos es ahorrar lo más rico que nosotros tenemos, que es nuestro capital genético. Y esos son nuestros óvulos. Nosotros hoy podemos guardar esos óvulos para cuando los vayamos a utilizar más adelante. Consiste en un procedimiento de estimulación de ovulación y cuando esos óvulos están maduros se extraen a través de ecografía. Se punciona a la paciente, se extraen esos óvulos y esos óvulos se congelan. Y se congelan y se pueden mantener durante mucho tiempo como respaldo. Si la mujer se embaraza sola, esos óvulos se pueden descartar sin ningún inconveniente. Si espera mucho tiempo para lograr su embarazo, bueno, en ese caso se pueden descongelar, fertilizarlos con los espermatozoides de su compañero y una vez que se forman los embriones, transferírselos. Este procedimiento es importante porque permite mantener la fertilidad, o sea, la calidad de esos óvulos con la edad en que se congelaron. La mejor edad para poder congelar esos óvulos es antes de los 35 años, porque es en el momento en que tiene mejor calidad esos óvulos. Y ahí se los podemos mantener criopreservados con procedimientos que actualmente son muy buenos, como es la vitrificación, y mantenerlos durante bastante tiempo hasta que se decida a tener sus hijos. Y en ese caso se evalúa si se embaraza espontáneamente o si es necesario utilizar ese respaldo que tuvieron para poder lograr ese embarazo. Eso mejora la calidad de la cantidad de posibilidad de embarazo y disminuye el riesgo de aborto y también de alteraciones genéticas en la futura descendencia. Es un procedimiento que hoy es de rutina, se llama preservación de la fertilidad y se puede hacer por un tema social, por ejemplo, cuando la mujer no se quiere embarazar por el momento, porque está estudiando, porque está trabajando, porque no quiere, pero sí quiere conservar su fertilidad futura, o también puede hacerse cuando existe alguna enfermedad que deteriora la calidad de esos óvulos. Por ejemplo, bueno, ni que hablar de los problemas oncológicos. Y después de eso también están las enfermedades inmunológicas y sobre todo la endometriosis, que es una enfermedad que afecta mucho a la fertilidad y si la paciente joven puede conservar esos óvulos para utilizar con mejores resultados después. Les aconsejo que hagan una consulta para analizar un poco más esta situación. La disfunción sexual posterior a una cirugía prostática es el tema que ha seleccionado para el día de hoy el doctor Marcelo Ferreira. Aquí queremos entrar un poco en el terreno de la sexología porque se juntan las dos especialidades. Cuando un paciente es operado por un cáncer de próstata, generalmente ya tiene una edad y tiene otros factores que ya de por sí han mermado su actividad sexual o su respuesta sexual. Esto, posterior a la cirugía, va a ser mucho mayor el daño que se genera en esta esfera. Lo que nosotros recomendamos es que la consulta se haga precozmente con el sexólogo, que concurra a un centro donde se practique la rehabilitación preoperatoria para realizar
una preparación del paciente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista vascular, para que las secuelas de la cirugía sean lo menos posible y la rehabilitación sea en tiempos lo más rápido posible. Explicamos esto ¿por qué? Porque cuando un paciente es portador de un cáncer, el objetivo fundamental de todo el equipo de salud, del propio paciente y la familia, es curar la enfermedad. Cuando uno habla de cáncer de próstata, la posibilidad de cura es muy alta y la sobrevida es muy larga. Entonces, después de que nosotros curamos la enfermedad, empiezan a aparecer las complicaciones que llevó la cura de la enfermedad, y dentro de ellas la disfunción sexual es una de las que más afecta a la calidad de vida. Entonces, no solo enfrentarnos en el momento del diagnóstico a querer curar la enfermedad, sino a recuperar una vida plena y una muy buena calidad de vida lo antes posible, y para eso hay que hacer un tratamiento multidisciplinario que incluye sexólogo, que incluye psicólogo, que incluye el apoyo con el urólogo, y trabajar todos en conjunto para que los resultados sean los mejores para el paciente. Para la prevención y recuperación de problemas musculares y de ligamentos, les recomendamos el uso frecuente de Quirocrem, una crema natural que, aplicada antes y después de la actividad física, aporta elasticidad y previene lesiones. Quirocrem está disponible en todas las farmacias y comercios especializados del país. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Y respondiendo a sus consultas, el doctor Glauco Rodríguez nos habla sobre las infecciones urinarias recurrentes. En primer lugar, establecer que el aparato urinario es estéril. Definimos que existe una infección urinaria cuando hay determinado recuento de bacterias en la orina. Esos elementos ya se pueden ver en un examen de orina simple, algunos elementos indirectos de infección urinaria, y el diagnóstico lo vamos a hacer por medio de un urocultivo. Los síntomas de infección urinaria más frecuentes van a ser dolor o ardor al orinar, poliuria, que es orinar mucho, pujos y tenesmos vesicales, que significa que la persona tiene ganas a cada momento de ir a orinar y va y orina poquito y luego enseguida se queda con ganas de orinar. Puede presentar fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que las personas tengan infecciones urinarias recurrentes? Bueno, entre ellos destacamos las diabetes, el aumento de la edad, el uso de sonda vesical a permanencia, en el hombre el aumento del tamaño de la próstata, los cálculos renales, y en ellos me voy a detener porque es un factor de riesgo muy importante y que a su vez puede generar infecciones urinarias complicadas. Por lo tanto, toda persona que tenga cálculos renales, ante el mínimo síntoma de infección urinaria, es muy importante que consulte enseguida a su médico tratante o a su prestador de salud. También pueden ser factores de riesgo el embarazo, por ejemplo, en cualquier etapa de la evolución del mismo. ¿Cómo prevenimos estas infecciones urinarias recurrentes? Y bueno, muchas veces es muy sencillo porque es con hábitos cotidianos que debemos corregir. Por ejemplo, tener micciones frecuentes y orinar cada vez que surge las ganas o la sensación de orinar. O sea, no aguantar el acto de ir a orinar por diferentes causas. Eso a su vez también hasta es muy importante, por ejemplo, en el caso de prevención de lesiones de vejiga en un siniestro de tránsito, por ejemplo, que tener la vejiga llena puede ser perjudicial. A su vez es muy importante tomar mucho líquido, porque si tomamos mucho líquido vamos a orinar mucho y eso genera un efecto de barrido del aparato urinario. Lo ideal sería tomar de 2 a 3 litros de líquido, o sea de volumen, por día. Es muy importante tomar jugos realizados naturales de cítricos, limón o naranja, porque la vitamina C también es protectora. Es muy importante también orinar antes y después de tener relaciones sexuales. En el caso de la higiene de la mujer, luego de orinar es muy importante el secado de la zona y fundamentalmente secarse desde adelante hacia atrás. Y todo esto son hábitos que, si los tenemos en cuenta en el día a día, muy probablemente podemos prevenir muchas infecciones urinarias. También, por supuesto, una vez que se genera la infección urinaria, va a tener un tratamiento antibiótico que en principio va a ser empírico, en base a antibióticos que se sabe que son útiles para el aparato urinario, y luego, una vez con el resultado del urocultivo que el paciente va a ir a levantar
a su médico tratante a las 48 horas de realizado, ese tratamiento antibiótico puede ajustarse en base a la bacteria que se haya desarrollado en ese estudio. Y acá un elemento que siempre recordamos a la población, muy importante, no generar o realizar automedicación con antibióticos. Siempre es muy importante que el antibiótico sea recetado por su médico tratante. En base al tema de las infecciones urinarias, es muy importante hacer una precisión y diferenciar lo que es una recaída de una recurrencia. Recaída es cuando la persona tiene infecciones urinarias con la misma bacteria siempre. Esto puede ser por diferentes factores de riesgo, por ejemplo la existencia de cálculos renales, que hace que las bacterias se localicen en ese cálculo y sea difícil erradicarla del aparato urinario. Entonces el paciente tiene infecciones urinarias siempre la misma bacteria. A diferencia de la recurrencia, que puede ser pacientes que tienen varias infecciones urinarias en el año, pero son por bacterias diferentes. Aquí muy probablemente va a tener que consultar con su médico tratante y determinar si no existe algún elemento de inmunodepresión o de disminución de las defensas de ese paciente, porque como todo cuadro infeccioso que es la infección urinaria, siempre va a estar en base a un equilibrio entre las defensas del huésped o de la persona y el grado de agresividad de la bacteria que presenta. Hola, mi nombre es Andrea Boucher, yo soy médica, internista, especialista en obesidad y hoy un poco quería comentar con ustedes el problema que tenemos con la obesidad, que es una enfermedad crónica, que para que ustedes sepan es de las enfermedades últimamente reconocidas, siempre estuvo como un factor de riesgo y ahora es una enfermedad y realmente es la pandemia de nuestro siglo. Más o menos calculamos que 1 de cada 2 uruguayos tiene sobrepeso y 1 de cada 5 es obeso según la última encuesta nacional. Esta es una encuesta que tiene algunos años, pero no difiere de los últimos datos publicados el año pasado en la Organización Mundial de la Salud. Así que realmente estábamos frente a un grave problema que es poco reconocido incluso por la colectividad médica. Y esto es resultados del estudio de diciembre de 2018 de la Asociación Americana de Estudio de la Obesidad, que decía que casi el 60% de los médicos sí reconoce que la obesidad es una enfermedad, pero no reconoce la magnitud, a diferencia de lo que sí, cómo lo perciben los pacientes, que los pacientes casi el 90% sí reconoce que la obesidad es una enfermedad y que esos pacientes que eran obesos reconocían que era su principal problema de salud. Si nos preguntamos por qué alguien puede llegar a ser obeso, bueno, para poder explicar esta enfermedad es sumamente compleja. Participan muchos factores, algunos que son muy conocidos por nosotros, algunos en los que estamos investigando, y esos son factores individuales, donde la genética tiene un gran peso, factores psicológicos, donde obviamente se han identificado múltiples patologías que pueden llevar a ser a alguien obeso y sobre todo una mala relación con el alimento. Factores ambientales, y ustedes saben que ahora estamos viviendo en una sociedad que es obesógena, donde el tipo de alimentación, sumado al sedentarismo, a que hacemos pocos deportes, todo eso conducen a que la gente vaya ganando peso. Y la obesidad es eso, es la ganancia calórica a lo largo de los años que constituye un problema de salud. Y esta enfermedad se asocia a otras, y creo que eso a veces es lo que no reconocemos. En algún momento se pensó en la comunidad médica y obviamente en toda la sociedad que podía haber alguien que fuera obeso pero que fuera sano. Bueno, los estudios han demostrado que no es así, no hay ningún grado seguro de obesidad. ¿Y cuáles son esas enfermedades que tanto nos preocupan a los médicos que están asociadas a esta?
sobre todo las enfermedades cardiovasculares. Y en eso, cuando el paciente es obeso, tiene 6 veces más riesgos de ser un hipertenso. Ustedes saben que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más frecuente en nuestra población. Estimamos que casi un 35% de la población uruguaya es hipertensa. Entonces sumemos que si es obeso, vamos a tener más pacientes obesos e hipertensos. Además, esta enfermedad hace un aumento del flujo, del volumen que tiene que circular en ese paciente, lo que lleva también a que tenga otras enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la insuficiencia o la falla cardíaca, que a medida que aumenta la obesidad, esta se cuadriplica. Por eso, como la obesidad para nosotros no es un objetivo, es una obligación, este grupo de profesionales todas las semanas estará dispuesto a responder consultas sobre esta enfermedad, sobre las enfermedades asociadas y obviamente los invitamos a ustedes que nos trasladen sus inquietudes. Matías González, tu belleza natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo ciclo 2019. Bueno, en esta instancia le quería contar que el Instituto Matías González abrió sus puertas para las inscripciones de todos los cursos del primer semestre. En esta primera etapa estaremos dictando los cursos de auriculoterapia, reflexología podal, cosmetología integral, masaje deportivo, masaje terapéutico, auxiliar de kinesiología deportiva, entre otros. Bueno, en próximos programas estaremos contándole el día, la carga horaria, de que vamos a estar dictando cada uno de nuestros cursos. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo ciclo de odontología que comienza en el programa Hablemos de Salud. Primero y antes que nada, agradecerles la posibilidad de ingresar a sus hogares para juntos aprender, educarnos acerca de todos los temas relacionados a odontología y salud bucal. En mi consulta, el pilar fundamental es el paciente, lo más importante, y quiero que aquí, en el programa, sean ustedes. Por eso que los invito a enviarnos sus inquietudes, sugerencias, las consultas sobre qué temas quieren saber relacionados a odontología. De esta manera podemos hacerlo más interactivo y más interesante para ustedes. Vamos a hablar de todos los temas, ¿sí? Vamos a hablar de implantes, qué son, qué tiempos clínicos tienen. Vamos a hablar de casos simples de un implante unitario. Vamos a hablar de casos un poquito más complejos. Vamos a hablar de casos edéntulos, donde el paciente no tiene dientes, ¿sí? Y también vamos a hablar de casos mayores, más complejos, de mutilaciones. Y sí, tal vez la palabra mutilación sea un poco fuerte, suene un poco fuerte, pero es verdad, porque al perder una pieza dental se pierde un órgano y solamente el paciente que vive día a día con esa falencia, tanto funcional como estética, sabe lo que es estar retirándose un aparato o directamente con dificultades de algo tan básico como la alimentación. Y ni que hablar, por supuesto, de lo que es la estética y la presencia social. Es muy importante cuando llegan esos pacientes buscando una resolución, tener la formación académica y la tecnología aplicada en forma coherente y muy criteriosa para poder brindarle al paciente esa resolución que requiere y que se rehace en el día. En el día ya el paciente sale con una resolución para su problemática. Posteriormente se pasa a etapas más definitivas del tratamiento, pero lo importante es que el paciente ya queda rehabilitado y puede reingresarse a su vida diaria. También vamos a hablar de periodoncia, que si bien no es la rama más divertida de la carrera, es fundamental para garantizar que los tratamientos sean más longevos. La periodoncia es fundamental, y lo repito, porque es la base de nuestro tratamiento. En base a eso, que es el terreno que estamos trabajando, nosotros vamos a construir
todos los casos clínicos, tanto sea de implantes, de estética o en la diaria para la mantención de la salud bucal. También nos vamos a dedicar muy profundamente a lo que son las carillas. ¿Qué podemos crear, qué podemos diseñar utilizando carillas? Vamos a ver que podemos hacer diseños de sonrisa utilizando carillas de resina, transformaciones de sonrisa utilizando carillas prefabricadas de resina o utilizando carillas de cerámica, que son las que nos brindan la mayor longevidad y la mayor belleza en lo que es el diseño de sonrisa. Vamos a ver casos que con muy poquito podemos hacer grandes transformaciones. También vamos a hablar de la sonrisa gingival y cómo a través de un remodelado gingival volvemos a dibujar esa sonrisa y los cambios para el paciente son muy satisfactorios. Vamos a hablar de placas neurorelajantes, esa plaquita transparente que se usa en los dientitos de arriba. Vamos a hablar también de láser. Hoy por hoy el láser es una herramienta fundamental y muy importante en la clínica diaria. Estamos teniendo unos resultados maravillosos en todo lo que es analgesia, tanto desde un afta hasta una parálisis. Vamos a hablar de láser terapéutico, de láser quirúrgico y de todas las posibilidades que tenemos para aplicarlo. Vamos a hablar sobre todos estos temas, más lo que ustedes nos hagan llegar. Tenemos un abanico de posibilidades enorme, muchos temas interesantes para compartir, así que nos vamos a seguir viendo en los sucesivos programas. En este sector del programa nos referiremos a los diferentes tratamientos estéticos que logran fomentar la belleza de una persona con la doctora Gabriela Novello. La belleza es una combinación de formas y proporciones que al ser observada genera una sensación placentera por liberación de endorfinas a nivel neurológico. Cuando nos centramos a un paciente, lo primero que tenemos que focalizarnos es en los objetivos de nuestro tratamiento. Los objetivos de una persona que tiene 20 a 40 años son diferentes a los de una persona de mayores de 50 años. Centrándonos en los pacientes que tienen entre 20 y 40 años, fundamentalmente los tratamientos estéticos se basan sobre todo en mejorar la calidad de la piel, en mejorar o eliminar las arrugas y en eliminar los surcos. Luego de los 30 a 50 años, lo que queremos es una restauración del rostro de la persona, y luego de los 50 fundamentalmente es un rejuvenecimiento mediante tratamientos quirúrgicos. Centrándonos en los tratamientos mínimamente invasivos, acá tenemos los tratamientos que se realizan en consultorio. Son procedimientos que no requieren un cese de la actividad laboral y de la vida cotidiana del paciente. Son tratamientos habitualmente que demoran menos de 1 hora y la recuperación es rápida. Estos tratamientos incluyen peeling químico, que es el objetivo del peeling, es la remoción de la capa superficial de la piel, fundamentalmente para mejorar la coloración de la piel, la calidad, mejora además la hidratación, así como también logra eliminar las arrugas superficiales. Luego tenemos lo que se llama el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento de últimos avances en la estética facial. Está recomendado desde los 30 años realizarse 2 sesiones de plasma rico en plaquetas a modo de mejorar la calidad de la piel. Lo que se hace es la inyección a nivel del rostro, se puede hacer también a nivel del cuello, en el escote, así como también hay tratamientos de alopecia, entonces también se puede inyectar a nivel del cuero cabelludo el concentrado de plaquetas con el objetivo de que éstas se liberen los factores de crecimiento plaquetarios en el correr de los días. Otro tratamiento que tenemos también en rango etario entre los 20 y 50 años con buenos resultados es la utilización de toxina botulínica, que ya hemos hablado en varias entrevistas, que lo que mejora es que su objetivo es eliminar las arrugas frontales, a nivel glabelar, a nivel de patas de gallo, y el relleno con ácido hialurónico. El objetivo del ácido hialurónico es, en primer lugar, es eliminar o atenuar, mejor dicho, los surcos, fundamentalmente el surco nasogeniano, pero también se puede realizar procedimientos que permiten otorgar más volumen, fundamentalmente a nivel de labios, a nivel de pómulos, en mentón, realizando una remodelación y fomentando, como mencionamos, los rasgos estéticos faciales bellos de la persona. Nuestros objetivos de tratamientos estéticos es lograr un look estético natural. ¿Qué significa eso?
Un look estético natural es aquel que permite fomentar los rasgos bellos de la persona sin que tengan un rasgo exuberante de haberse realizado un procedimiento ni estigmas de procedimiento. Otra técnica novedosa en nuestro medio, nueva, es la de los hilos tensores. Los hilos tensores que utilizamos hoy por hoy son los hilos de polidioxanona. Estos hilos son biocompatibles, reabsorbibles y seguros. Seguros me refiero a el bajo índice de complicaciones, que se realiza en consultorio. Es un procedimiento que lleva aproximadamente 30 minutos y una recuperación rápida. ¿En qué consiste? Bueno, se coloca por medio de abordajes mínimos con una anestesia local. Se coloca el hilo que tiene una guía, ese hilo se coloca a nivel subcutáneo y lo que se retira es la guía, logrando que se genere un efecto tensor inmediato por la tensión efectiva del hilo, y luego en el correr de los días a meses se va a generar un efecto de bioestimulación cutánea, porque el propio hilo hace que se estimule colágeno y elastina. Este tratamiento sobre todo está indicado en pacientes de 40 a 48 años y el efecto es un rejuvenecimiento facial muy efectivo. Y nos vamos recordándoles que nos pueden visualizar los jueves en nuestra edición central de A más B a las 21 horas o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí, la próxima semana, a través de la pantalla de su canal. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiospanorama.com.